paso natural desde la meseta al solar de Andalucía se realiza a través de la moheda que brota por las estribaciones del Despeñaperros. En el monte alto que se ha descolgado del desfiladero, la silueta del toro ha sido desde remotos tiempos santo y seña de estos abruptos parajes, donde fueron formándose asentamientos ganaderos conforme se sucedían las transacciones de vacuno tan frecuentes en los largos periplos de la trashumancia. Con las transacciones fueron naciendo los hierros de criadores de bravo, unas gentes amantes de su oficio y apegadas al terruño, como las que descansan sobre el pollete de esta sencilla casa, cálido lar y baluarte campesino, desde el que se controlan las reses de Lidia. Son Apolinar Soriano Eras y su esposa Amparo Mora, un matrimonio feliz con su familia, su hacienda y su trayectoria ganadera. Nada más coronar las crestas del Despeñaperros, el terreno se ondula y se pinta con el verde del llamado bosque mediterráneo, creando espacios naturales en los que encuentran el mejor acomodo los ejemplares de su fauna silvestre, pero formando también el hábitat ideal para la crianza del ganado bravo. El que se ha reunido en esta finca lleva el hierro de la ganadería que nos ocupa, regentada por Apolinar Soriano Mora, uno de los hijos del propietario. Nos encontramos en la finca Galvarín, el término municipal de Santa Elena. Está ubicado en el kilómetro 260 de la Nacional Cuarta, Madrid-Cádiz. Y bueno, es la finca donde pastan los machos de la ganadería de Apolinar Soriano Eras. Aquí solo y exclusivamente tenemos los machos, desde que son destetados de las madres vienen aquí y ya solamente vuelven a la finca de las hembras los que tienen el privilegio de ser sementales después de pasar la prueba. Esta finca fue adquirida por mi familia en el año 95 y bueno, más bien fue anexionada a la que teníamos entonces, que se conocía con el nombre de La Mejora. Es una finca de típico arboleda mediterránea con mucha encina, que en los años en los que viene bien y hay bellota pues sirve como alimentación adicional al pienso que se le suministra a los animales. Es de granito, es rica en, cuando llueve, es bastante yerbuna, como se suele decir, y bueno, tiene aproximadamente 150 hectáreas y, como les decía, aquí pastan solo y exclusivamente los machos. Un hombre cabalga enarbolando su garrocha por las breves llanuras que se abren entre el monte. Conoce como nadie el terreno y el ganado que lo habita. Es un terreno rocoso y árido en el que han enraizado las encinas y en el que los toros endurecen la pezuña y el carácter. Tan es así que suelen darse casos de confrontación entre dos fuerzas jóvenes cuya sangre alborotada engancha violentamente las cimitarras de sus pitones, convirtiendo la placidez de la dehesa en un polvoriento campo de batalla. Los novillos de Apolinar Soriano han contemplado la feroz pelea de dos hermanos de camada sin tomar partido en la cuestión. Están instalados en el cerrado que a su rango corresponde. Son utreros de enjutas carnes y brillantes pieles que corretean junto al vallado y se preparan para participar en las novilladas con picadores que constituyen la demanda principal que se recibe en estos lugares. Nos encontramos en el cerrado de los Utreros, o mejor dicho, en un subcerrado que hay dentro del cerrado más grande. Hemos apartado aquí pues aproximadamente, como pueden ver, 20 o 25 utreros, de los que forman pues lo que viene a ser nuestra temporada 2008. Bien es cierto que aquí no están todos, aparte de unos aproximadamente 17 y 18 que hemos apartado para lidiarlo en corrida de toros en la temporada 2009.
El hierro que llevan estos bóvidos machos que galopan sobre el sequedal pedregoso sombreado por las encinas está diseñado con las iniciales del nombre y los apellidos de Apolinar Soriano Eras, un hombre encajado en una de las muchas líneas dinásticas de ganaderos de la zona, reforzada por el aporte de la misma actividad encontrado en la familia de su esposa, Amparo Mora. Pero estos toritos pertenecen a una raza de lidia bien diferente a la que abunda por estos pagos hace más de medio siglo. Por aquel entonces, las pequeñas manadas de ganado que habían acumulado los abuelos Joaquín y Benito procedían de castas más o menos autóctonas. Eran reses nacidas tierras arriba y transportadas a uña de caballo hasta las primeras quebradas de Jaén para ser lidiadas, tanto los machos como las hembras, en encierros y festejos de las poblaciones colindantes o las más próximas de La Mancha. Los predecesores de estos toros traían la sangre revuelta de Gijón, Veragua y Martínez, un cóctel que fue adquirido en el año 1917 por el ganadero jienense de Aldea Quemada, Pacomio Marín. Esa era la ascendencia del ganado que compró Apolinar Soriano en el año 1962. Con él, mejorado por Mazzucchelli, con Villamartas de Bernardino Jiménez y con el que ya poseía procedente de Pellón y de Valcárcel, se mantuvo lidiando durante casi 30 años hasta que se fue a la Ruta del Toro y le compró una punta de vacas y sementales a Marcos Núñez Moreno de Guerra. El toro de Núñez es un toro fino, muy fino morfológicamente en todas sus hechuras, con las sienes estrechas, con el pitón muy blanco, sobre todo en la parte de Villamarta, con una cara no excesivamente desarrollada y con una corpulencia, por decirlo de alguna manera, tampoco excesivamente. Se define fundamentalmente en su comportamiento en la plaza, al menos así lo entiendo yo, con una capacidad de embestir que le hace crecerse ante el castigo entendido en la muleta, con esa manera de obligarlo que hoy se lleva tanto en el toreo actual, y que hace que este animal saque su bravura y vaya más siempre. Esa cometividad le lleva a tener un desplazamiento importante en la muleta y le hace, en cierta manera, apetecible para los toreros, ¿no? Aunque es cierto que cuando uno de estos, como ellos dicen, sale mosqueado, pues tampoco es el toro más afortunado para desarrollar con él. Pero vamos, nosotros estamos bastante contentos con el desarrollo, sobre todo de la campaña anterior, ¿no? La campaña anterior ha sido francamente buena. Hemos lidiado una corrida de toros en nuestras tierras castellano-manchegas, concretamente en Casas de Benítez, con un resultado muy bueno, con los 3 toreros a hombros. Luego hemos lidiado novilladas picadas hasta 5, también algunas de ellas en la comunidad. Así hemos lidiado en Guadalajara, con un torero también a hombros. Hemos lidiado en Torrejón, también con otro torero a hombros. El año pasado lidiamos en Albacete, que es una ciudad en la que nos prodigamos con frecuencia, con un resultado también bastante bueno. Y eso nos ha llevado a intentar dar un escaloncito más en nuestra ilusión y en nuestro desarrollo, que es dejar 2 corridas de toros, o pretender lidiar 2 corridas de toros en la campaña del 2009. A controlar el cercado donde se encuentra la simiente de los Rincones y Villamartas de Núñez se dirige el mayoral de la ganadería. Una pequeña reserva de hermosos toros, concentrada en un cercado especial, nos ofrece los rasgos morfológicos de su estirpe. Los sementales de cornamentas y pelajes bien diferentes se han ido perfilando entre los productos propios, pero fundamentalmente provienen de las compras realizadas a Manolo González, Puro Núñez. Junto a la fuente de fertilidad que se encierra en este cercado, está en permanente contacto el hombre que dirige, controla y realiza personalmente las faenas de la ganadería. Es el mayoral, pieza imprescindible para la buena crianza del ganado bravo, un hombre con acendrada vocación al campo y al toro.
Quien gobierna la finca y representa al hierro ganadero tiene depositadas en este hombre su confianza y sus complacencias. Quiero presentaros a Miguel Ángel Cofrades Torres, es el mayoral de la ganadería de Apolinar Soriano Eras, de nuestra ganadería. Lleva colaborando con nosotros 20 años. Cuando empezamos este proyecto tan ilusionante éramos muy jovencitos los dos, 20 años más jóvenes que ahora, claro. Y bueno, es un hombre muy capaz, un hombre de campo y un hombre ilusionado con este proyecto que entre todos intentamos llevar a buen fin. Buenos días, soy Miguel y no hay cosa más bonita en un trabajo que hacer lo que te guste. Y es mi vida desde chico y es lo que hago todos los días. Los sementales y el viejo cabestro son azuzados por el mayoral y abandonan el cercado dejando un denso rastro de polvo. El grupo de recios toros es conducido hasta los corrales del embarcadero, trasladándose por sucesivas estancias abiertas hasta llegar al lugar donde se haya instalado el mueco o cajón de curas. El ganadero y el mayoral, auxiliados ambos por algunos vaqueros, han conseguido introducir a uno de los machos de simiente en el angosto recinto, habilitado para realizar las operaciones de saneamiento de las reses. El viejo toro tiene el pitón izquierdo tan deformado que se hace necesaria una drástica intervención. Acabamos de realizar la operación de meter los sementales para apartar uno que tiene el cuerno que se le está viniendo a la cara, se lo partió en el tentadero y entonces, bueno, pues aprovechamos los meses de otoño e invierno cuando menos actividad hay, pues para hacer faena de este. El toro es que llevaba ya el pitón. Ya lo lleva casi metiéndose en la cara, ya lleva la piel rota y claro, si lo dejamos más se lastima y se va a hacer una herida grave ahí. Los avezados cirujanos camperos preparan minuciosamente la rudimentaria intervención. El cuerno izquierdo del toro ha ido creciendo de forma tan desordenada que ya ha perforado la piel de su carrillera. Un primario sistema de estrechas correas de transmisión va acercando la cabeza del animal a las aberturas frontales del mueco. Ganaderos, padre e hijo, supervisan la eficacia del singular mecanismo y de inmediato se procede a la inmovilización de la testa del cornúpeta, cuyas defensas presentan tan asimétrica conformación. La reducción de los cuernos será drástica, pero no traumática. Se utilizan para el corte las tradicionales sierras de hoja estrecha y un alambre de acero con filos cortantes. La materia es dura y amplia, pero la destreza de los operadores lleva a buen término tan fatigante tarea para quienes la practican y para el paciente que la soporta. Libre de máculas perniciosas, el toro vuelve al encuentro de sus compañeros sementales. Su cabeza no será un ejemplo de belleza, pero ha sido aliviada de una lesión tan grave como progresiva. Tomando la ruta del sur, nos metemos en los adentros de Andalucía por estos campos de Jaén, donde el aire huele a jugo de aceituna. Son estos aires que envuelven los ámbitos territoriales de Carboneros y Guarromán los que ventean los becerrillos que acaban de dejar las ubres de sus madres.
Unas vacas que merodean las tierras altas y recortan su jarifa estampa entre quejidos, carrascas y madroños sobre un fondo de escuadrones de olivos alineados en los acuartelamientos de arcillas que se ofrecen rojas y tiernas por efecto del laboreo. Hemos llegado a la otra finca ganadera de Apolinar Soriano. Estamos en la finca El Tamujo, en los términos municipales de Guarromán y Carboneros. La finca tiene 850 hectáreas y es donde pastan las vacas de nuestra ganadería. Es la finca madre, por decirlo de alguna manera, de nuestra ganadería Apolinar Soriano. La cantidad de vacas que nosotros tenemos son 210 y la tenemos dividido en 4 lotes. Esta que vemos detrás es el lote de la casa, ¿no? Es el que denominamos como tal, ¿no? A la hora del lotar utilizamos un criterio, pues como cada ganadero utiliza el suyo en función de las condiciones que hemos apreciado genéticas en cada una de nuestras vacas, ¿no? Hembras variadas y crías lozanas se dejan ver en las cimeras pizarrosas del Tamujo. Las más veteranas apuntan a los cielos de Jaén con sus astas cornivueltas. Todas las vacas se emplean a diario en el obligado ejercicio de subir y bajar las cuestas del terreno para rebuscar el alimento natural que pueda aflorar junto a las encinas, arrastrando en su peregrinar a las crías que acaban de aprender a subsistir por sus propios medios. Son los productos que proporcionan unas vacas de espectacular pelaje, los principales protagonistas del último capítulo de una curiosa historia ganadera. Hola, qué diferentes son estas vacas y estos toros del encaste Núñez que tenemos ahora de los que teníamos antiguamente, ¿eh? A las que había, como por ejemplo en mi casa, las raíces que tenía mi padre, que eran pintadas todas y eran muy bonitas como lo que era entonces. Luego ya en el año 36 compró mi padre un lote de vacas a Ruiz Layestén, de Coquilla, y eso ya mejoró un poquito. Pero ahí no conocías a papá todavía, ¿no? Cuando empezó la cosa yo no lo conocía, porque papá empezó con 2 vacas, y luego cuando yo tuve ya 5 o 6 años ya había un montón, habría 50 o 60. Entonces yo, como era tan aficionada y me gustaban tanto, el papá... Eso sigue igual, de aficionar sigue lo mismo. Uy, me aficionaba cada día más. Pero cuéntame eso que me estabas contando. Entonces el abuelo, compró un burro, porque entonces no había otro medio de andar, eran caminos pedestres, ni en mi pueblo, un pueblo de sierra, que no había ni luz siquiera. Entonces yo todos los días con mi padre, como tenía tanta afición, con 4 o 5 años, cogíamos el borrico por la mañana a ver las vacas al rodeo, 4 horas de camino. Eso es como ahora, pero con el coche. Ahora vas todos los días a verlas también. Pero ahora voy todos los días, pero con mi coche. Pero entonces era con el borrico. Ya. Entonces fue mi vida así hasta que me casé. Cuando me casé, como me casé con ganadero, pues hemos seguido la misma marcha. Gracias a Dios, muy bien, muy unidos, poniendo de mi parte, siempre ayudándole alguna cosa de la que he podido. Pero ¿qué ganadería era mejor, la del abuelo Joaquín o la del abuelo Benito? No, la del abuelo Joaquín. Duros tiempos aquellos y duras reses las que se dejaban ver por estas tierras. Ganado pinto, proveniente de vacadas colmenareñas o de gijonas cruzadas con veraguas, convivía con santacolomas y remezclados ibarreños, incluso con cimarrones de confusa procedencia. Pero en la actualidad, las reses bravas del Tamujo responden al fenotipo de un prestigioso encaste. El encaste que nosotros tenemos es un encaste exclusivamente Núñez, venido por absorción una pequeña parte que quedaba del hierro originario de Apolinar Soriano, formado por vacas de Villamarta de Bernardino Jiménez, pero podemos decir ya que en la actualidad nuestro encaste es totalmente Núñez, si bien el 30% es de la procedencia de Marcos Núñez y el 70% restante es de la procedencia de Manolo González vía Nazario Ibáñez, que adquirimos en el año 97 y posteriormente ampliamos en el año 2003 con otro lote de vacas y otros sementales. Y aquí están los resultados. Los preciosos añojos que se encuentran apartados en su cerrado, arracimándose junto a un vallado construido con guardarraíles metálicos.
componen la más novedosa de las reatas que lleva el hierro de Apolinar Soriano. Ellos son la última apuesta del ganadero, unos valores tangibles que abordan los retos de cumplir las expectativas, enjugar los sinsabores, consolidar un criterio y colmar las ilusiones de quienes tanta fe pusieron en el empeño. Mi ilusión como ganadero es ir consolidando cosas de las que se están haciendo, de las que ya se han avanzado, como es pues llevar la ganadería de mi casa pues al momento definitivo y creo que todos los ganaderos aspiramos, que es estar anunciados con las figuras del toreo en las ferias importantes, ¿no? Para eso tenemos un material apropiado, así lo entendemos y sobre todo que nos gusta y nos hace disfrutar, que es el material de Núñez, después de una evolución desde los primeros animales que tenían mis padres y mis abuelos, a una serie de cambios que hemos provocado en la ganadería hasta tener lo que actualmente tenemos de Núñez, ¿no? La ilusión es eso, y la ilusión fundamental es que eso lo puedan ver mis padres y poder darle la satisfacción a mi familia de colocar esta ganadería donde pretendo. Al abrigo de la barrera metálica, la ganadería de Apolinar Soriano Eras transita a buen paso bajo controles estrictos y vigilancias permanentes por la vía adecuada y en la dirección que considera óptima el menor de sus 3 hijos, Apolinar Soriano Mora. Acechando sus movimientos, los guapos novillos son observados a prudente distancia por un mayoral polivalente y eficaz. Unas leguas más arriba se deja ver por entre la celosía del enramado y por calveros empedrados la espléndida imagen de las vacas Núñez de Soriano. Son madres de reses bravas que alzan la gaita mirando al futuro desde la atalaya agreste de este campo bravo de Jaén.